Muy buenas noches, mi nombre es Luis Arcia, estudiante de primer año de Derecho, específicamente modalidad SAIA 2016 sección B, Derecho Romano. Mi saludo al profesor Alirio Mileni. En esta oportunidad me compete conversar un poco sobre lo que es la historia del derecho romano y los sujetos del derecho, que es la unidad 1 y 2, que por motivo ajeno pues no se pudo ejecutar el examen. Sin embargo, en la defensa del día de hoy voy a concretar lo más objetivo, ya que en 7 minutos es un tiempo pequeño para este importante tema. Sin más preámbulo, pues entramos a lo que es la historia de Roma, pero comienza más que todo por su marco geográfico. Sabemos que nace o se desarrolla en tierras mediterráneas y en 3 continentes, que es el europeo, el africano y el asiático. Se comienza por las orillas de un río muy importante, Tíber, y bueno, y los romanos se sometieron a diversos pueblos. Existían diversos pueblos donde existían diversas reglas. Existe una expansión geográfica que comienza en el 2018 a.C. y termina en el 117 después de Cristo. Tenemos lo que es la historia de Roma, lo que se conoce como la monarquía, lo que se conoce como república y el imperio. La monarquía, bueno, como sabemos, el poder era ejercido por un rey en la época de monarquía, y tenemos lo que se conoce como la república después de la monarquía, 509 al 27 a.C., en donde se dio, se amplió el ámbito del poder, en donde allí hubo el despotismo del rey etrusco. Se dieron inicio a comicios, se dieron inicio a lo que es el Senado, y los patricios y los plebeyos se enfrentaron durante ese siglo. Se dio inicio a lo que era el ejército romano, en donde estaba centurión, legionario, el tributo, el cónsul y el legado. Hubo ejército junto a sus tácticas. La estructura del gobierno pues estaba conformada por lo que era el Senado, los cuestores, los ediles, el pretor, el cónsul y los censores. Para ese momento también se dio inicio a las guerras púnicas, donde hubo varias conquistas, y durante 100 años hubo más de 3 guerras púnicas. También se le dio inicio a lo que era la época de la República, y en ese momento, en la época de la República, existe una crisis que da inicio al comienzo de un periodo de corrupción, en donde estaban incluidos los esclavos y los espartacos. Los militares hicieron el poder crearon un triunvirato. Estaba conformado ese triunvirato por Marco Antonio, Lepido y Octavio. Para ese momento pues hubo un triunvirato durante esa época, como anteriormente lo dije, y luego de ese triunvirato pues dio inicio a lo que era el imperio, que era el emperador, donde acumulaba los poderes. Él presidía los poderes que se habían conquistado en época de república, y el Senado se limitaba a ratificar lo que decía el emperador. Y durante el siglo I y II después de Cristo, Roma consiguió su máximo esplendor. Esto en cuanto a la unidad 1. Conversemos un poco lo que habla sobre la unidad número 2, que es lo que se conoce como los sujetos del derecho. Los sujetos del derecho, y el sujeto del derecho, que es la persona que ejerce el derecho, es decir, son los dotados, o sea, son las personas letradas y preparadas en la capacidad jurídica. Existe una personalidad jurídica, que es la capacidad de contraer obligaciones, es decir, derechos y deberes. Tenemos la clasificación de la persona
que es las personas físicas y las personas jurídicas. La persona física, como sabemos, desde su punto de vista de la humanidad. Y tenemos las personas jurídicas que es cuando tienen un carácter, como lo dice, jurídico, un carácter normado, un carácter de cumplimiento de deberes y derechos. Tenemos los elementos para que una persona de derecho en la sociedad romana, los requisitos referentes que existen a la existencia humana. Bueno, ahí hablo un poco, para ir finalizando, hablo un poco sobre lo que es el nacimiento y la muerte, que la persona se considera que cuando nace, cuando se considera que esa persona empieza a tener derechos y deberes. También se puede decir que los pierde en el momento de su muerte, y también una persona que no tiene su libertad, esa persona también pierde su derecho si se declara cadena perpetua. También tenemos lo que se conoce como la extinción y disminución de la capacidad jurídica en Roma, y tenemos la muerte biológica de la persona y el sistema que determina la muerte. Me gustaría profundizar un poco más el tema, pero por efecto de tiempo y de video, bueno, quedará de parte nuestra seguir profundizando. Muchas gracias, profesor.